Buenas tardes a todos. En este nuevo vídeo voy a intentar explicar un poquito el funcionamiento de un aerógrafo para aquellos que no trabajáis normalmente con él. Y por si tenéis alguna duda o cómo hacerlo, he empezado despiezando el aerógrafo. Si os fijáis, en esta parte tengo la aguja, este pequeño tubito que tenemos aquí. Este tubito, en este caso, tiene aquí esta pequeña ruedecita que no es más que un regulador de la cantidad de pintura, pero que en otros aerógrafos que suelen ser más simples no lo tienen. Y estas son algunas de las partes que forman el aerógrafo. El pistón regulador de la presión del aire, la boquilla de salida de la pintura y el cuerpo del aerógrafo propiamente dicho. En este caso el aerógrafo es un aerógrafo de 0,2 y si os fijáis, para obtener una calidad de los acabados incluso aceptable, no es necesario tener una punta en buenas condiciones. Aquí, si podéis fijaros, la punta del aerógrafo mío está doblada. El aerógrafo en este momento está despiezado porque lo vamos a limpiar antes de empezar a trabajar. Yo, aunque sé que no es lo correcto, para limpiar el aerógrafo siempre utilizo un disolvente universal. En este caso, cualquier disolvente universal. Limpiáis el aerógrafo, lo echáis en el bote y le dais unas pasadas para limpiar. Eso es lo siguiente que vamos a hacer en el momento que lo montemos. Vamos a montarlo. Comenzamos el montaje del aerógrafo. Para ello, lo primero que hacemos es con unas pinzas introducir esta pequeña piececita que veis aquí. La introducimos en el cuerpo del aerógrafo y la giramos. Eso hace que la pieza quede aquí puesta e inmediatamente ponemos esta otra piececita, que es el pistón regulador del aire, y la introducimos en su alojamiento. Esta es, aparte de regular la cantidad de pintura que sale por la boquilla, también regula la cantidad de aire que vamos a introducir en el aerógrafo. Si os fijáis, el pequeño retén que tiene en la parte inferior actúa haciéndole que levante o baje la entrada de aire. La siguiente pieza que pondremos será esta otra piececita, que la introducimos aquí, y esta, cuando tiremos hacia atrás, se desplazará y nos desplazará también la aguja. Ponemos el muelle correspondiente y la tuerca trasera. Una vez que lo tenemos atornillado, esto ya, si os fijáis, se desplaza hacia atrás. Si no ponemos la aguja, este conjunto se levantará. Entonces la aguja, que aunque no está limpia aquí, ya la limpiaremos ahora para veréis cómo, va en esta posición. Ponemos la tuerca retén de atrás, introducimos la aguja en este momento, si os fijáis, sale por la parte delantera, la echamos un poquito para atrás para ponerle la rosca en esta parte que hace de estanqueidad y lo que permite que se mezcle la pintura y el aire y salga por la boquilla. A ver si consigo roscarla. Ahí está. Esta ha de estar muy bien apretada para que no tengamos problemas en la pintura. Introducimos entonces ya la aguja y apretamos la tuerca. En este momento ya se desplaza todo el conjunto hacia atrás y la aguja sale aquí adelante. Si os fijáis, aquí delante yo no tengo puesta la boquilla. Nunca pongo la boquilla, porque con esto consigo trazos mucho más finos. Podemos poner esta parte de aquí atrás, que no es más que un regulador para la cantidad de la pintura, girando esta pequeña tuerca. Yo no suelo hacerlo porque a mí me gusta regular la pintura siempre con la mano. Es decir, lo dejo aquí y manualmente regulo la pintura. En el siguiente paso vamos a limpiar el aerógrafo para que veáis cómo lo limpio yo y hacemos una prueba de pintura. Cuando pintamos, el principal problema que suele aparecer es la dilución de la pintura. Yo suelo pintar con dos marcas de pintura, que son las que realmente me gusta trabajar con ellas porque dan una calidad muy buena. Una es Tamiya y la otra es esta, Hobbicolor, Aqueous Hobbicolor. Esta pintura tiene la ventaja
esta que estáis viendo ahora mismo, de que viene diluida ya en su cantidad justa, entonces salvo que queráis hacer algunos efectos muy finos no necesitáis diluirla. En el caso de la dilución de la pintura de Tamiya, por ejemplo en este caso el blanco, Tamiya ofrece varios disolventes. El suyo, lo que normalmente se suele vender aquí en España, es el Tamiya para pintura acrílica. Este de tapón blanco. Este que estáis viendo aquí, que es el de tapón blanco. Bien, este disolvente es bueno, la única desventaja que tiene es que al tirar la pintura y sobre todo con unas temperaturas un poco más elevadas, evapora muy rápido y tenemos problemas de que el aerógrafo escube pintura. Entonces, este yo normalmente lo descarto. Tenemos este otro aquí, el X20, pero pone aquí bien claramente que es para disolvente para esmalte, es decir, este es exclusivamente para pinturas en esmalte de Tamiya. Pero este otro, que suelo comprarlo fuera, porque aquí no suele haberlo, es el disolvente para laca, de tapón amarillo. Aunque parezca mentira, con este disolvente yo disuelvo las pinturas acrílicas de Tamiya de tal forma que me queda una pintura completamente disuelta a la cantidad que yo quiero, normalmente un 50-50 o 60-50 en función de lo que quiera decir, es decir, 60% disolvente, 40% de pintura, y con la ventaja de que este disolvente aguanta más tiempo tirándose con el aerógrafo, es decir, no seca tan rápido, de tal forma que conseguimos que la tensión superficial mejore y la pintura quede mejor tirada. Bueno, para que veáis que en esto de la pintura y de tirar la pintura con el aerógrafo tampoco es un arte que digamos que no se pueda alcanzar con un poquito de práctica, voy a hacer una prueba muy rápida, además es como yo trabajo normalmente. Es decir, aquí tenéis el bote, la pintura está diluida, como os decía, aproximadamente un 60-40 en este caso para que veáis los efectos que se pueden hacer, y yo lo hago todo directamente sin incluso usar cuentagotas ni ningún otro tipo de utensilio para trabajar. Lo que hago es verter una pequeña cantidad de la pintura, vamos a ver cómo lo hago para que lo veáis, una pequeña cantidad de la pintura en el aerógrafo, si cae alguna gotita la limpio, si no, aquí tengo la pintura, vamos a hacer aquí, y ahora vais a ver cómo se puede trabajar con el aerógrafo simplemente variando la presión, la presión va a ser la misma, simplemente haciendo más fuerte lo que es el trazo, o separándolo, o acercándolo, o tirando más o tirando menos, vamos a conseguir trazos de diferentes grosores. En este caso vamos a empezar a hacer un trazo fino, que simplemente se hace tirando un poquitito hacia atrás de la aguja y acercándolo a la superficie. ¿Fijáis? Podemos escribir prácticamente con el aerógrafo. Vamos a poner mi nombre. Aquí hemos escrito mi nombre con el aerógrafo. Si os fijáis, el único secreto es ir tanteando el movimiento de la aguja y del aire. Aire y aguja. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Vamos a hacer la prueba. Si nosotros acercamos mucho y tiramos mucho y damos muy hacia atrás con demasiada énfasis, fijáis que salen las patas de gallo. La pintura se encharca. Si nosotros cogemos y separamos mucho la superficie, empezamos a tirar pintura y os fijáis el manchón. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es muy sencillo. Con esto, por ejemplo, podemos pintar grandes superficies. Vamos a darle la vuelta al folio. Ahora queremos pintar la primera capa base de un avión. Bueno, pues pintamos la primera capa base de un avión haciendo esto. Tiramos hacia atrás completamente de la aguja, fijáis la distancia, y ¿qué tenemos? Una primera capa base. En función, cuanto más demos, más cubrimos. Fijáis, aquí tenemos
una primera capa base. La presión con la que estoy tirando la pintura es aproximadamente 1,2-1,3 bares. Aquí tenemos ya cubierto la parte que queríamos. ¿Que queremos hacer, sin embargo, un trazo más fino para hacer algún efecto de panelado, como hemos visto antes? Pues simplemente hacemos así y tenemos una línea fina. Cuanto más lo acerquemos, más fina es la línea. Espero que se aprecie un poquito con la sombra, porque todavía tengo que conseguir una iluminación que no me produzca reflejos. ¿Os fijáis? Aquí tenemos la línea, una línea fina. Es decir, con un aerógrafo de 0,2 podemos tener líneas más finas, líneas más gruesas, líneas menos finas. Aquí tenéis la línea. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora queremos cambiar de color para dar efectos. Pues simplemente lo que hago es vaciar directamente aquí, como hemos hecho, tapo y limpiando el aerógrafo como hemos hecho antes, vamos a tirar otra línea de color para que veáis lo que se puede hacer. Bueno, entre aplicación y aplicación de pintura yo normalmente no suelo desmontar el aerógrafo por completo, porque sería muy tedioso tener que andar cambiando de color, quitando la aguja, poniéndolo todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vierto una pequeña cantidad de disolvente en la cazoleta, aquí la veis, se observa en la cazoleta, introduzco un pequeño pincel. Ese pincel, si veis, se ha teñido un poquito porque hay algunos restos de pintura aquí en la cazuela. ¿Y qué es lo que hago? Pulverizar en la pintura que quede en la cazoleta sobre un trozo de papel. Si veis cómo se va tiñendo y van saliendo pequeñas impurezas, y aprieto un poquito así, de tal forma, si veis las burbujas, que con eso consigo que revoque la pintura hacia atrás con el disolvente, de tal forma que me limpia parte de toda esa superficie. La aguja no ha quedado perfectamente limpia, pero no se mezcla con la pintura nueva que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Limpiamos un poquito, apretamos, si os fijáis ha quedado aquí parte del S, y la cazoleta, bueno, pues bastante limpia. Bueno, como os explicaba antes, yo la forma más rápida que tengo para limpiar el aerógrafo entre pintura y pintura, y sobre todo si son bastante semejantes de color, es meto una pequeña cantidad de disolvente, remuevo un poquito con un pincel fino, inmediatamente cogemos el trapo, el papel en este caso, hacemos que revoque, e inmediatamente seguimos haciendo esto un poquito, vertimos la cantidad sobrante en un depósito y ya no tenemos pintura en el depósito. El siguiente paso, a trabajar con amarillo. Llenamos, ¿veis?, el color, aproximadamente lo mismo, una dilución bastante alta en este caso de la pintura para hacer algún efecto. Lo vertemos en el depósito, si hay alguna pequeña mancha la quitamos, hacemos una pequeña prueba en el trapo, en el papel, y ya tenemos nuestro amarillo. Entonces cogemos inmediatamente el folio que teníamos antes y vamos a hacer algún efecto. En este caso lo mismo, si tiramos mucho hacia atrás, veis que encharcamos la superficie, es decir, tenemos problemas de dilución y de presión. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Simplemente apretar en su justa medida tanto hacia atrás como hacia adelante, y si veis va creándose una pequeña capa que nos va cambiando de color. Si fijáis, esto nos vale, por ejemplo, para hacer una línea en un panel. Si tenemos un avión que esté pintado, por ejemplo, en verde, y queremos darle luz en la zona central del panel, podemos tener un difuminado de esta forma. ¿Os fijáis? Cuanto más me vaya acercando, más fina se va haciendo la esa, pero más cuidado tenéis que tener con la pintura para que no salgan las patas de gallo. Es decir, si me acerco mucho con esta presión y esta cantidad que estoy tirando, me van a salir las patas de gallo, como habéis visto. ¿Fijáis? Salen pequeñas patitas de gallo. Eso. Bien, pues entonces tengo que tener mucho cuidado entre lo que tiro para atrás y la presión que le doy. Es decir, si tiro mucho, me encharca la superficie. Si tiro poco, no sale pintura. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ahora aquí, en la parte de arriba, pues vamos a darle esto
para tener pues un avión en el que hemos panelado con el aerógrafo. ¿Os fijáis? Y si podéis ver el dedo como tira hacia atrás, voy encharcando. Que no quiero encharcar, simplemente acerco un poquito más y voy consiguiendo lo que quiero. Si os fijáis, la presión del aerógrafo no le he tocado para nada. Simplemente estoy usando mi dedo y la distancia al papel. En este caso sería al avión, pero siempre con la precaución de que cuanto más os acerquéis, menos cantidad de pintura tenéis que aplicar con el dedo, es decir, menos tenéis que tirar del gatillo hacia atrás. Volvemos a hacer, por ejemplo, aquí una filigrana. Podemos pintar así, podemos pintar aquí una filigrana pequeña. Podemos hacer, si queréis, unas manchas de estas difuminadas como las que llaman los aviones italianos. Pintar con aerógrafo no es complicado. Simplemente hay que aprender a manejarlo poquito a poco, perderle el miedo y tener paciencia para poder llegar a hacer unos resultados que sean óptimos. Una vez que hemos acabado esto, simplemente limpiamos el depósito y ya en este caso, si queréis, desmontamos el aerógrafo como hemos hecho antes de entero, se limpia bien la aguja para tenerlo listo para la siguiente aplicación. Si no, simplemente lo limpiáis como lo he hecho yo y os vale. Espero que el vídeo os haya ayudado un poquito a empezar a trabajar con el aerógrafo. Un saludo y hasta el siguiente.